La conferencia pública, los pases. Antes de eso, Cristian nos va a leer acá un mensaje espírita de un libro que se llama Vida Feliz. Este libro, Vida Feliz, es el libro espírita realmente más vendido aquí en Colombia desde hace ya más de 10 años y contiene 200 mensajes para que un ser humano sea feliz. Cristian nos va a leer uno de esos 200 mensajes. Vive siempre en paz, una conciencia tranquila, que no trae remordimientos de actos pesados, ni teme acciones futuras, genera armonía, nada externo perturba un corazón tranquilo, que pulsa al compás del deber correctamente cumplido. La paz merece todo tu esfuerzo para conseguirla. Muy bien. Van a tener su clase ahora ya. Entonces, vamos a disponernos entonces para la conferencia esta tarde, que se llama Somos Espíritus Inmortales, y va a presentar Francisco León esta tarde. Bueno, muy buenas tardes. Es muy grato hoy empezar esta conferencia con este tema que nos preocupa a todos, y es una excelente noticia saber que no morimos, sino que somos realmente seres inmortales. Comencemos con esta pequeña historia que nos deja el contenido de lo que tenemos que apropiarnos de aquí en adelante. Esta es la historia de una región, un país lejano, que hacía una competencia muy linda entre los agricultores de aquella región. Ellos miraban qué agricultor era capaz de obtener la mejor cosecha de maíz de toda la región. Y pues ellos competían y cada uno quería tener anualmente la copa, el galardón de tener la mejor cosecha. Pues bien, había un personaje, un agricultor, que precisamente se caracterizaba por eso, porque siempre tenía la mejor cosecha. Su característica era esa, pero él hacía algo maravilloso, y era que lo mejor de sus semillas la repartía entre los demás agricultores de la región, y aún así él tenía la mejor cosecha. Entonces la gente una vez le llamaba la atención: oiga, pero usted hace unas cosas locas, ¿no? Si usted quiere ser el primero y quiere seguir siendo el mejor, ¿cómo es que usted las mejores semillas se las entrega a sus vecinos agricultores? Y el hombre dio la respuesta: es que las siembras de ellos son vecinas a las siembras mías, y si yo logro que ellos tengan muy buenas cosechas, y si yo logro que ellos tengan la mejor energía en sus siembras, cuando lleguen los vientos, ese polen y eso se irradia hacia mi hacienda. Entonces yo estoy beneficiado de la energía positiva de todos los demás, y de esa manera es que yo he logrado ser el mejor agricultor de esta comarca. Esa es una lección que nos deja algo muy interesante: cómo estamos realmente interactuando unos con otros, cómo no somos independientes ni somos dependientes, sino que somos interdependientes, cómo permanecemos unidos los unos a los otros. Pues así como es esta historia, así es nuestra vida en el mundo espiritual y en el mundo real. Los unos estamos ligados a los otros. Si a mis hermanos les va bien, si mis hermanos progresan, pues vamos a vivir en un ambiente agradable, cálido, fraterno, y nos va a ir a todos mejor.
Pues bien, para entender este concepto de que somos espíritus inmortales, hablemos un poco de este tema que nos preocupa. Siempre cuando alguien viene al centro espírita hace esta pregunta, ¿no? Oiga, pero ¿qué sucede cuando uno se muere? ¿Para dónde coge? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Todos como que le tenemos terrible angustia frente a la muerte, la idea de temor terrible a la muerte. Entonces, si lo miramos históricamente, caemos en cuenta de una cosa: siempre hemos tenido la sospecha acerca de nuestra inmortalidad. Allá en lo más profundo de cada uno de nosotros, allá en nuestro pensamiento espiritual, estamos siempre pendientes de eso. Sabemos que somos inmortales. Nos faltan las certezas. Tan es así que históricamente los pueblos han tenido siempre esta preocupación. Por ejemplo, en el caso de los sumerios, ¿sí?, nos cuenta la historia que el difunto entraba en el Kur, en el gran abajo, que llaman ellos. Allí presentaba ofrendas a los dioses con los que se quería conciliar y luego era acogido por otros muertos con los que vivía en el país sin retorno. Esto es de unos cuantos tiempos atrás. Para los egipcios, el alma del difunto accedía al reino de Amduat, donde se beneficiaba de los favores de Osiris, el dios de la inmortalidad. Pero antes de vivir en paz toda la eternidad, el alma tenía que conocer una segunda muerte y una resurrección. Además de eso, para eso el alma sufría varias pruebas reveladas en el libro de los muertos, que lo llamaron así los arqueólogos, pero que realmente el libro se llamaba el libro de la salida a la luz del día. En el antiguo Egipto, la muerte no era considerada como un final en sí misma, sino como un recomenzar, volver a iniciar el proceso. Por eso en las tumbas de los faraones se encuentran no solamente el catafalco con el faraón como tal, sino con todas sus propiedades, incluidos los sirvientes, ¿no es cierto? En la India, las creencias de la reencarnación se basan en un sistema muy complejo que permite saber si el alma del difunto volverá o no a la tierra. Según el hinduismo, existen, póngale cuidado, 16 puertas divididas en 3 grupos por las cuales el alma puede llegar a salir. Según el hinduismo, depende del grupo de puertas por las que el espíritu escapa, podrá acceder el difunto a un reino superior, o tal vez renacerá, o finalmente transfigurará y entrará definitivamente en un ciclo de renacimientos. O sea, cada uno de esos 3 grupos tiene una función diferente. Según los hindúes, cuando una persona muere, su alma vuelve al mundo en otra forma, incluidos seres animales. Es decir, se reencarna. Se cree que morir cerca del Ganges puede evitar muchas reencarnaciones y por lo tanto acercar su mosca o liberación. Ellos consideran que la mosca, ese concepto de la liberación es que se permanece en una rueda de reencarnaciones y se libera cuando sale de esa rueda. Si una persona no puede llegar al río Ganges para morir, se le suele dar agua de ese río, del río Ganges. El cadáver del difunto se coloca en un montón de leña o pila funeraria y el hijo mayor enciende el fuego. 3 días después se recogen las cenizas y se echan al río, si es posible, al Ganges. Como vemos entonces en la India, estamos planteando ese ejemplo, la supervivencia del alma está muy bien considerada como una nueva prueba, mientras que su transfiguración se ve como una liberación. Lo que resulta seguro es que la reencarnación, contrariamente a la muerte, no es para ellos una fatalidad, sino una oportunidad de redimir nuestras faltas renaciendo en la tierra. Desde entonces está esa idea de que no morimos, sino que reencarnamos. Ahora bien, sean cuales sean los ritos, los mitos, las creencias de los pueblos de la antigüedad relacionadas con la supervivencia del alma,
después de la muerte, todavía algunos de ellos son vigentes, no hay realmente no se nos dice la razón ni la necesidad de la finalidad de la muerte, como para qué morir, ¿no es cierto? Entonces hay muchas aristas para entender este proceso, pero no hay una prueba patética de eso. Siempre andamos entonces en la búsqueda del conocimiento. Se nos ha dicho por el mundo espiritual que todos comenzamos siendo sencillos e ignorantes, ¿no es cierto? Pero aún así, la verdad de todo esto está disponible para todos. Y independientemente de lo que pensemos, de las creencias, de los puntos de vista, del marco del pensamiento, siempre hay una relación intuitiva, racional, que nos lleva a hacer el cuestionamiento de qué me sucede a mí después de la muerte. Entonces es mejor descubrirlo por nuestros medios para no depender solamente de lo que se nos presente como motivo del azar o de la naturaleza. Todos tenemos temor a la muerte, ¿no es cierto? De alguna manera. Y lo que nos enseña también la doctrina es que el temor a la muerte es un efecto de la sabiduría, de la providencia y una consecuencia del instinto de conservación que es común a todos los seres vivos. O sea, eso está dentro de nuestro esquema corporal. En la medida en que el hombre comprende mejor la vida futura, el miedo a la muerte evidentemente disminuye. Y penetrar por el pensamiento en el mundo espiritual y hacerse de él una idea más exacta posible, pues ya es un adelanto bien importante. Es uno de los regalos maravillosos que nos da la doctrina espírita. El que ellos, el mundo espiritual, los espíritus superiores, nos hayan venido a decir: usted es antes que nada un espíritu. Su cuerpo muere, pero usted no muere. Ese ya es un obsequio, ese ya es un regalo. Entonces, de todas maneras, tenemos como siempre esos interrogantes frente a la transición, ¿no es cierto? Es un evento común a todos. De hecho, desde el momento en que fuimos concebidos, empezamos a morir. Sí. Obviamente, ¿sí? De hecho, pueden haber muchas formas complejas, pueden haber muchas situaciones diferentes, pero sabemos que, hoy en día sabemos que queda la materia aquí, pero el espíritu se va, ¿sí? Es el espíritu el que permanece. Siempre habrá incógnitas sobre el más allá, pero lo importante de esto es que hagamos un análisis, y siempre lo hacemos, de carácter filosófico, que tiene que ver con nuestra vida, con esos grandes interrogantes de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Y eso va más allá de la intuición y tiende a racionalizar todas las cosas buscando un sentido verdadero a la vida, la razón de ser. La religión nos ha dado ciertas opiniones, ¿no es cierto? Entonces la religión explica el más allá según su opinión puramente espiritualista, en algunos casos basados en algo que llaman ellos milagros o hechos sobrenaturales. La religión entonces toma el aspecto espiritual del ser, pero hay otra manera de verlo, y es a través de la ciencia. La ciencia, por el contrario, está basada en hechos verificables, tiene la tendencia a la naturalización de las cosas y presenta el aspecto racional del ser. Entonces hay como los dos elementos con los cuales analizar el fenómeno. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad entonces la contemplamos cuando el mundo espiritual nos afirma que la ciencia y la religión son las dos palancas de la inteligencia humana y que una de ellas revela las leyes del mundo material y la otra las leyes del mundo espiritual o el mundo moral, pero teniendo las unas y las otras el mismo principio, que es Dios, no puede contradecirse. Luego tiene que haber como acuerdo, equilibrio entre esos dos elementos, ¿sí? Es como las dos alas con las cuales podemos elevarnos. Eso lo encontramos ya en el libro del Evangelio según el Espiritismo, aquí en el capítulo 1 y 8. Entonces,
el tema de la sobrevivencia del espíritu es realmente un desafío, tanto para la ciencia como para la religión, ¿sí? Y visto de esa manera, pues analicemos lo que dice el libro de los espíritus, allá en el libro segundo, el mundo de los espíritus, el mundo espírita o el mundo de los espíritus. Este libro maravilloso tiene una serie de preguntas que hiciera Kardec al mundo espiritual y las respuestas que nos da el espíritu de verdad. De esto tomemos algunos apartes. Por ejemplo, allá en la pregunta 166, Kardec le pregunta al mundo espiritual: ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Si somos espíritus atrasados y una vida es tan cortica, ¿cómo puede el hombre llegar a avanzar? Entonces dice, sufriendo la prueba de una nueva existencia. Entonces, si es una nueva existencia, quiere decir que al terminar esta, no termina todo, ¿cierto? Continuamos, la película continúa. En la pregunta 167 del libro de los Espíritus también encontramos esta pregunta: ¿cómo lleva a cabo esa nueva existencia? Mediante su transformación como espíritu. Y la respuesta del mundo espiritual: el alma, al purificarse, sufre sin duda una transformación. No obstante, para eso necesita la prueba de la vida corporal. Nuestra patria espiritual realmente es el mundo de los espíritus. Aquí estamos de pasadita. Aquí estamos haciendo un cursito breve. Y en ese cursito breve tenemos que aprender cosas. Pero si no aprendemos todo, pues ¿qué nos toca hacer? Venir de nuevo a tomar el curso siguiente. Esto es como una escuela. Y en esa escuela tenemos que avanzar y mejorar. Y si yo hice el curso primero, pues tendré que tomar el curso segundo, y al estar en el segundo paso al tercero, etc. Eso me lleva a conclusiones muy interesantes, y es que la muerte en sí misma no existe. Cuando uno mira la pregunta 168, Kardec muy agudamente le pregunta al mundo espiritual: ¿el número de existencias corporales es ilimitado o el espíritu reencarna perpetuamente? O sea, estamos solamente para reencarnar. Entonces es una cosa de nunca acabar. ¿Y qué responde el mundo espiritual? Con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. O sea, llega un momento en que ya no tiene que reencarnar. Ajá. ¿La película se acaba ahí? No. Quedamos vivos, ya como espíritus avanzados. Entonces, él, también muy agudamente, hace la pregunta siguiente, ya está en la número 169. ¿El número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus? Y la respuesta que nos dan: no. El que avanza deprisa se ahorra pruebas. Mira qué interesante eso. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, pues el progreso es casi infinito. Sí, es una tarea larga, pero el que la hace bien pasa al siguiente nivel y al siguiente nivel y va mejorando. Así de sencillo. Entonces, viene la pregunta de oro, que está aquí en la 170. ¿En qué se convierte el espíritu luego de su última encarnación? Hizo ya toda la tarea, hizo todo el ejercicio, y ya mejoró y no sé cuánto y tal. Y bueno, ¿y ahora qué? Y la respuesta es bella. Dice: el espíritu se convierte en un espíritu bienaventurado. Es en ese momento un espíritu puro. Como podemos ver, entonces nos faltan unos cuantos pasos, ¿cierto? Unas cuantas tareas.
Pero el horizonte es maravilloso. La expectativa es linda. Es saber que algún día, después de mucho esfuerzo, llegaremos a ser espíritus puros. Y como consecuencia lógica de eso, llegamos a esta gran conclusión. Somos espíritus inmortales. Eso es bien importante. No somos espíritus eternos, porque eterno solamente es Dios. Cuando uno habla de la eternidad, es que no tuvo ni comienzo ni fin. Nosotros tuvimos comienzo, pero no tenemos fin. Mira qué importante es eso. Comenzamos en algún momento de nuestra existencia y empezamos a avanzar, a mejorar, y llegará un momento en que sí, llegaremos a ser espíritus puros. Ahí, ¿qué pasa? Nos dan mejores y mayores tareas. Somos espíritus inmortales. ¿Y qué hay con eso? ¿Cómo esta idea de la inmortalidad del espíritu nos cambia la vida? Cuando uno llega realmente a comprenderlo a profundidad, cuando uno lo entiende, cuando eso entra a formar parte de la vida, ¿cómo nos cambia la vida? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, hay algunas cosas que son claves, que es lo que hace el espiritismo, la doctrina espírita, con nuestra vida. ¿Qué cosas cambia el espiritismo? Entonces, el espiritismo cambia cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, la vida futura ya no es una hipótesis, es una realidad. La vida futura existe. Y esa vida futura es porque somos precisamente espíritus inmortales. Además de eso, el estado de las almas no es un sistema, sino un resultado de la observación, ¿sí? Es algo absolutamente real. La doctrina espírita también nos cambia en cosas muy interesantes. Son los seres del mundo espiritual quienes vienen a buscarnos y a darnos la descripción de su situación. O sea que hay seres espirituales y hay seres espirituales materializados, encarnados. Los seres espirituales vienen a contarnos, oigan, ¿y cómo es el mundo espiritual? Y eso es bien importante. La doctrina espírita también nos enseña algo muy interesante. Gracias al espiritismo sabemos que la muerte no es definitiva, sino que se trata simplemente de un paso, de un hermoso paso. Es entender, llega el momento en que entendemos que aquí no es nuestra real estación, no es el sitio de nuestra vida. El sitio de nuestra vida es allá, el mundo espiritual. Y cuando damos ese paso, nos encontramos con todos los seres que amamos, con todos los seres que nos aman, y descubrimos nuestra propia historia. Descubrimos ahí sí quiénes somos, qué antecedentes tenemos, en qué hemos mejorado, y lo que sabemos es que hacemos un balance de cómo nos fue en ese curso para iniciar nuevamente el proceso. La doctrina espírita también nos cambia cosas muy importantes. El alma no es una abstracción. Luego se imagina que el alma es algo como indefinido, ¿no? Es como un rayo de luz, como algo. No, el alma somos nosotros, que no tenemos el cuerpo material, ¿sí? Pero cuando volvemos con algo muy interesante, que es nuestro periespíritu. Nosotros tenemos tres partes: el cuerpo material, el espíritu, y entre los dos un elemento que es el que los liga. Cuando nos morimos, entonces ¿qué pasa? El cuerpo material se queda aquí y nos vamos los dos, y ya tenemos la oportunidad de reconocernos mucho más fácilmente. Entonces también nos cambia en otras cosas importantes. El recuerdo de los seres queridos reposa sobre algo real. Son numerosas las ocasiones en que han venido los seres del mundo espiritual a decirle a los seres queridos: tranquilícese, no llore más,
yo estoy vivo y estoy bien. Oiga, qué consuelo maravilloso eso. Es más, muchas veces le dicen, mire, ¿sabe qué? Yo estoy junto a usted, yo lo ayudo todo el tiempo, yo le colaboro, no se entristezca. Eso es un consuelo maravilloso. La doctrina espírita también nos dice que el mundo corporal y el mundo espiritual están en perpetuas relaciones y se asisten mutuamente. En este momento esta sala está llena de seres encarnados, pero tengan la seguridad absoluta de que en esta sala hay muchos más seres desencarnados que encarnados. Cuando hacemos una reunión de esta naturaleza, así una conferencia pública, los seres espirituales vienen también a escuchar, a aprender y a comprender las cosas que también les son de utilidad en el mundo espiritual. Eso es una maravilla. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este conocimiento? De saber que somos espíritus inmortales. Hay varias. Planteemos solamente algunas. Por ejemplo, cuando sabemos que no nos morimos, sino que tenemos una labor que cumplir en varias encarnaciones. Cuando sabemos que cuando volvamos al mundo espiritual nos van a hacer la preguntita clave, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y cómo le fue? ¿Y usted en qué mejoró? ¿No es cierto? ¿Sí? Con todos los medios que le dimos, ¿usted qué hizo? ¿Cierto? Cuando nos preguntan eso, entonces uno dice, miércoles, si eso me va a pasar, yo tengo que dar una buena lección. Eso nos cambia la vida y nos vuelve mucho más amorosos, mucho más benevolentes. Porque eso está en nuestra naturaleza. Yo tomé esta fotografía que me encantó de un soldado que en medio de ese ambiente hostil, difícil que es la guerra, tiene el espacio en su corazón para acariciar a una mascota. Mira qué lindo. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza nos ha dado al hombre la necesidad de amar y de ser amado. El amor está en cada uno de nosotros. Es como el pequeño rayito de luz que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros para alcanzar a ser felices. Uno de los mayores goces que en la tierra se le conceden al ser humano es el de encontrar corazones que simpaticen con el suyo. Goce que le da la primicia de la dicha que le está reservada en el mundo de los espíritus perfectos, donde todo es amor y benevolencia. Mira qué maravilla. Aquí tenemos momentos de felicidad. Aquí tenemos unos instantes de amor. Tenemos muchos visos de amor. Amor a los padres, amor al terruño, amor a la patria, amor a la pareja, amor a los hijos. Hay como esos aspectos. Pero cuando vayamos al mundo espiritual y estemos en esos niveles superiores, allá todo es amor. Eso es una absoluta maravilla. Ese amor, pues obviamente, es negado a aquellos seres que viven solamente para el egoísmo. Se rehúsa a ellos. Hay quien no piensa sino en sí mismo. Entonces volvemos al cuento de la siembra del maíz. Qué interesante que yo pueda mejorarme en todo lo que yo más pueda, pero que fruto de eso también se le brille a los demás, que le propicie a los demás la posibilidad de ser también felices. Por eso nos volvemos más benevolentes. ¿Qué otras ventajas tenemos? La ventaja de poder entender el poder de la oración, de saber que con nuestro pensamiento nos ponemos en contacto con Dios. La ventaja de valorar mucho más ese poder maravilloso del espíritu encarnado, el pensamiento. Saber de lo que podemos lograr y alcanzar con nuestros pensamientos. Muy importante, fortalecer nuestra voluntad. Y cuando unimos esas tres cosas, oración, pensamiento y voluntad, encontramos cosas maravillosas. Ahí poseemos en nosotros mismos, por medio del pensamiento y de la voluntad, una potencia de acción que se extiende mucho más allá de los límites de nuestra esfera puramente corporal. La oración hecha tiene un poder extraordinario
incluyendo cuando se hace para otros seres. Por eso tiene tanta fuerza, tanto poder la oración de una madre por su hijo. Tiene tanta fuerza cuando a esa oración le ponemos el amor de por medio. Si esa oración es ardiente, es sincera, puede atraerle en ayuda de aquellos espíritus buenos, a fin de sugerirles buenos pensamientos y darle fuerza al otro, fuerza del cuerpo y del alma, que a lo mejor esté necesitando. Ahora, si también en este caso la única valedera es la oración del corazón, no significa nada cuando la hacemos solamente de la vez para afuera, ¿cierto? El gorigori, eso no tiene sentido. La idea es que salga de lo más profundo de nosotros, como fruto de eso, el pensamiento y de la voluntad. ¿Qué más podemos lograr de ventaja? Mira qué maravilla eso. Saber que somos espíritus inmortales nos ayuda a aprender que no estamos solos. Aquí estamos rodeados de espíritus. ¿Qué tipo de espíritus? Depende de los que tú quieras atraer, ¿no es cierto? Pero hay algo, un concepto maravilloso que nos enseñaron desde chiquitos, ¿se acuerdan? Los ángeles guardianes, el ángel de la guarda, ¿sí? Esta doctrina es maravillosa porque nos pone sobre aviso de que siempre al lado nuestro hay espíritus protectores, y de pronto no es uno, ni dos, ni tres, son muchos que están dispuestos a ayudarnos, a acompañarnos, a darnos buenos consejos. ¿Y por qué? Porque es lo mismo, ¿no? Dios, como Padre nuestro, no nos desampara, siempre nos da la ayuda. Lo mismo que el Padre tiene la oportunidad de aconsejar a su Hijo, el Padre material. Lo mismo hace Dios, nos da la ocasión para poder tener alguien que nos apoye. Ese ángel de la guarda puede tener muchas formas, pero está ahí. Ahora, puede que no esté encarnado, pero lo tenemos. Y siempre nos está acompañando y nos está guiando. Ahora hay algo muy interesante. Todos estamos unidos por algo maravilloso que es el fluido universal. Todos estamos inmersos en eso, ¿sí? Ese nuevo fluido universal enlaza a todos los mundos y nos hace solidarios. Es un inmenso vehículo en donde el pensamiento funciona como lo es para nosotros el aire que hay aquí. Ustedes me están oyendo porque aquí hay aire. Entonces mis vibraciones pueden llegar hasta ustedes. En el mundo espiritual, el pensamiento se transmite a través de ese fluido universal y llega hasta los confines del universo. Ahí estamos. Por eso tiene tanto poder la oración. Logramos una ventaja adicional. Sabemos, entre comillas, que Dios nos habla. Por eso hay algo que hemos llamado la voz de la conciencia, ¿no es cierto? Algunas veces nos pasa lo de nuestro amigo Pinocho, ¿no es cierto? Ya te estás diciendo mentiras. Y esa voz de la conciencia es que los espíritus protectores nos ayudan por sus consejos, por medio de esa voz de la conciencia, que hacen hablar dentro de nosotros mismos, pero como no siempre le damos la importancia, nos dan opciones más directas, valiéndose de personas que nos rodean. Pero esa comunicación existe y eso nos permite mejorar. Examinemos entonces en cuáles circunstancias felices o desgraciadas de la vida y vamos a encontrar que siempre ha habido esa voz que está ahí, que nos ha dicho lo que tenemos que hacer y lo que no deberíamos hacer. Ahora, la decisión la tenemos cada uno de nosotros, cada uno de lo que quiera, porque tiene el libre albedrío, pero la voz está ahí y uno cae en cuenta de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Somos espíritus inmortales, entonces descubrimos que no morimos. Y eso es una gran maravilla. El descubrir que no morimos es realmente el legado que nos dejó Jesucristo. Él dijo, ahora Dios no es de los muertos sino de los vivos, porque para Él todos están vivos.
Eso es lo que decimos de Jesucristo. Y Cristo decía, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuese, yo os lo habría dicho. Él nos lo asegura. ¿Estamos dispuestos a llegar a cada una de esas casas? Depende de nosotros. Realmente son muchos los mensajes que hemos recibido en la doctrina espírita, no solamente de los libros básicos de la codificación, sino de muchos espíritus que han venido a traernos razones. Por ejemplo, este espíritu de Mei Mei nos dice, entre aquellos que se aman, la muerte aparece en vano, porque puede sembrar nostalgia, pero nunca la separación. Es algo muy lindo. No hay duda, mis amigos, espíritas o no espíritas, cuando llega la desencarnación, el fallecimiento de un ser querido, nos duele. Y nos duele por una razón, no por el que se va, nos duele por nosotros. Ese dolor es muy íntimo, muy propio. Pero al conocer la doctrina espírita, sabemos que no es una separación perpetua, sino que nos encontraremos en algún momento de nuestra existencia. Es un rompimiento, sí, pero no es una separación. Otro espíritu muy importante para la doctrina espírita, que es André Luis, nos ha relacionado muchísimas cosas acerca de la vida en el mundo espiritual. Y él nos dice, lo que la vida comenzó, la muerte continúa. Sí, en algún momento de la vida comenzamos siendo espíritus, pero ¿sabe qué? Continuamos una y otra y otra y otra y otra vez. No morimos. Entendido esto, es bien importante ver lo que nos dice el maestro Allan Kardec. Él afirma, nos ayuda a entender, después de la muerte, la diferencia entre el alma del sabio y del ignorante, del salvaje y del hombre civilizado, es la misma diferencia aproximadamente que existe entre ellos durante la vida, porque la entrada al mundo de los espíritus no da al alma todos los conocimientos que le faltaban en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros aprendamos en esta existencia, nos lo llevamos. ¿Y saben qué? Lo volvemos a traer a la siguiente existencia. Es absolutamente asombroso. Volvemos nuevamente con los conocimientos que adquirimos, volvemos nuevamente con la experiencia que adquirimos, con las habilidades que desarrollamos. Eso es lo que hacemos. Eso nos lleva entonces a una conclusión muy interesante. Algo como lo que nos decía Chico Javier: sobre la tierra todo es ilusión, todo pasa, todo se transforma en un instante para otro. Lo que cuenta es lo que guardamos dentro de nosotros. Todo lo demás ha de quedar con el cuerpo, que se deshará con el polvo. Eso es lo más importante. Añade más, debemos aceptar la llegada de la muerte, así como el día acepta la llegada de la noche, teniendo la confianza de que en breve de nuevo ha de brillar el sol. Eso nos decía Chico Javier, el más grande medium contemporáneo que hemos tenido. De igual manera, otro guía espiritual, Emmanuel, nos dice: para los que permanecen en la carne, la muerte significa el fin del cuerpo denso. Para los que viven en la esfera espiritual, representa el reinicio de una experiencia. Allá volvemos, y volvemos a rendir cuentas, y volvemos a buscar la oportunidad de recomenzar. Es muy lindo esto. Emmanuel entonces nos deja este elemento clave. Tenemos que continuar una y otra vez. Entonces, mis amigos, es claro que somos espíritus inmortales. Pero de esta charla de hoy me gustaría que quedaran algunas aplicaciones prácticas. Porque tú te vas de aquí pensando, bueno, sí, somos espíritus inmortales. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Yo qué hago? ¿No es cierto? Entonces, vean,
Veamos algunas aplicaciones prácticas interesantes. Por ejemplo, una cosa interesante, no le temamos a la muerte. De todas maneras vamos a morir, ¿cierto? Hoy, mañana, pasado, algún día. Entonces, la muerte hace parte del proceso evolutivo. Pero la propuesta es: viva de manera prudente, haga todo el bien que pueda, y cuando llegue ese momento estemos tranquilos, porque nos podemos ir sin miedo. Como aquellos seres que seguramente hemos conocido de nuestra familia, que le dicen a uno: mire, ¿sabe qué? Yo me quiero ir. Yo ya hice la tarea y la hice bien, estoy tranquilo, tranquila. Entonces me voy en calma, sin problemas. Pero es que eso es un resultado de algo que uno hizo. Entonces no hay que tener miedo a la muerte. Hay que tener miedo cuando yo soy bien maloso y entonces tengo cuentas que dar al otro lado. Ahí sí, ¿no es cierto? Ahora, algo muy importante. No hay que tenerle miedo a la muerte, pero no hay que buscarla. No hay que precipitarla. ¿Y eso qué implica? Cuidarnos en todos los sentidos. Cuidarnos físicamente, cuidarnos moralmente, cuidarnos para que cuando volvamos estemos en las mejores condiciones. Otra cosa importante: todo tiene su momento en la vida y todos tenemos algo por hacer en un tiempo programado. Para aquellos que se fueron antes, guardemos la convicción de que va a haber en breve un reencuentro, ¿no es cierto? Y oremos por la felicidad de ellos. ¿Sí? Hubo algunos que se nos anticiparon. Lo que hay que hacer es entender que si tenemos los merecimientos propios, seguramente que podremos llegar a encontrarnos con ellos, o podremos llegar a orar por ellos. Importante que lo hagamos desde ahora. Estemos seguros de una cosa: que si oramos por esos seres que están en el mundo espiritual, ellos van a recibir los beneficios de esa oración, sin duda. O sea, tenemos las herramientas para ser felices, tenemos las herramientas para poder progresar.